Los enlaces químicos son las fuerzas que mantienen unidos a los átomos para formar moléculas y compuestos químicos. Estos enlaces se forman cuando los átomos comparten, pierden o ganan electrones para completar su capa externa y alcanzar la configuración electrónica de un gas noble. Los enlaces químicos son la fuerza que mantiene unidos a los átomos en una molécula o compuesto. Se forman por la transferencia o el intercambio de electrones entre átomos. La energía necesaria para romper un enlace se conoce como energía de enlace. Los enlaces químicos influyen en las propiedades químicas y físicas de las sustancias. Veamos ahora las clases de enlaces químicos. El enlace iónico se forma cuando un átomo pierde electrones y otro los gana. Los átomos se unen por la atracción electrostática entre los iones de carga opuesta. Ejemplo, el cloruro de sodio, NaCl. Se forma cuando los átomos comparten electrones para completar su capa externa. Puede ser covalente simple, doble o triple, dependiendo del número de electrones compartidos. Ejemplo, el agua, H2O. El enlace metálico se forma entre átomos metálicos. Los electrones de valencia se comparten entre los átomos, lo que da lugar a una estructura tridimensional conocida como cristal metálico. Ejemplo, el cobre, Cu. Veamos ahora, propiedades de los enlaces químicos. La fuerza del enlace determina la energía necesaria para romperlo. La polaridad del enlace influye en las propiedades físicas y químicas de la sustancia. La longitud del enlace influye en la geometría molecular y la reactividad de la sustancia. La estructura y la cantidad de enlaces influyen en las propiedades térmicas y eléctricas de la sustancia. La fuerza de enlace químico está determinada por varios factores, como la distancia entre los átomos, el número de electrones compartidos o transferidos, la polaridad del enlace y las fuerzas de repulsión entre los electrones. Los enlaces más fuertes son aquellos que involucran la transferencia de electrones o la compartición de electrones de manera más equitativa y simétrica. El agua, los átomos de hidrógeno, H, tienen un electrón en su capa externa y el oxígeno, O, tiene 6 electrones en su capa externa. El oxígeno comparte 2 electrones con cada átomo de hidrógeno para completar su capa externa. Esto forma 2 enlaces covalentes. Cada átomo de hidrógeno comparte un electrón con el oxígeno, lo que da lugar a un par de electrones compartidos. La molécula de agua tiene una forma angular debido a los 2 pares de electrones no compartidos en el átomo de oxígeno. El enlace covalente entre el oxígeno y los átomos de hidrógeno es polar debido a la electronegatividad del oxígeno. Esto hace que el átomo de oxígeno tenga una carga parcial negativa y los átomos de hidrógeno una carga parcial positiva. La polaridad del enlace permite que las moléculas de agua se atraigan entre sí y formen puentes de hidrógeno, lo que da lugar a propiedades como la alta tensión superficial, el punto de ebullición elevado y la capacidad de disolver sustancias polares. Además, la polaridad del enlace también afecta a la solubilidad de las sustancias en agua. Las sustancias polares tienden a disolverse en agua, ya que las moléculas de agua pueden rodear y solvatar a las moléculas polares, mientras que las sustancias no polares no son solubles en agua debido a la falta de interacción entre las moléculas. En resumen, los enlaces químicos son las fuerzas que mantienen unidos a los átomos y permiten la formación de moléculas y compuestos. Los enlaces pueden ser iónicos, covalentes o metálicos, y tienen diferentes propiedades que influyen en las propiedades físicas y químicas de las sustancias. El ejemplo del agua ilustra cómo la polaridad del enlace covalente influye en las propiedades de la sustancia y su capacidad para interactuar con otras moléculas.